Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Bueno, probando. Pues ya estamos aquí de regreso. Este programa no es una grabación, ni se autodestruirá en ningún momento. Ya estamos acá, recién desempacaditos del viaje, un día largo de viaje, muy largo. Pero bueno, ya les contaré. Por lo pronto solo les digo que en la voz está Valeria Guzmán, o sea, yo. Y que en los controles técnicos está Juan Ruiz el día de hoy. Pues sean todos bienvenidos a esta emisión de Todas las Voces. Ya les digo, vamos ahí reaccionando después de un vuelo con una escala en... A ver, les vamos a platicar, porque el programa de hoy tiene un poco que ver con esto que hemos hecho, porque vamos a hablar un poco como de esta cuestión de la autonomía, los viajes y el turismo accesible para personas con discapacidad. Solo vamos a hacer algunas reflexiones. Seguramente tendremos que realizar posteriormente varios programas invitando a diferentes actores en este tema. Pero ahora quería hacer la reflexión a propósito de que venimos regresando de viaje y de algunas reflexiones que hice por allá con algunas personas. Entonces, bueno, pues les cuento ahora sí de dónde venimos. Venimos de Colombia por ahora. Así que venimos recién desempacaditos, un viaje de pocas horas, en realidad está cerca en avión, yendo en avión. Bueno, tuvimos una escala en Panamá. Y luego llegamos a la Ciudad de México, pasamos un ratito allí en Ciudad de México y ya por la noche pues venimos en autobús 7 largas horas de camino Ciudad de México-Guadalajara para llegar aquí tempranito y pues venimos realmente directa de la central de autobuses aquí a la cabina de Radio Mujer para hacer este programa del día de hoy, que ya nos moríamos de ganas de estar en estos micrófonos y de contarte un poquito sobre pues diferentes herramientas, reflexiones e ideas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, pues bueno, después de este preámbulo, introducción extraña, les cuento un poquito lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues que esta cuestión del turismo accesible, bueno, no solo tiene que ver con eliminar barreras físicas o hablar de la comunicación o mejorar la comunicación en experiencia de turismo. El turismo accesible va mucho más allá, se tiene que pensar en la experiencia global del viaje, ¿no? No solo, pues el hotel tiene, perdón ustedes, hoy sí estoy, bueno, de ultratumba y lo que le sigue, de verdad, lo que hace el cansancio, cantaré. Bueno, les decía que... que no tiene solo que ver con, le puse una rampa al hotel y un pasamanos y a lo mejor adecué unos baños con la reglamentación correcta para personas con discapacidad. No solo tiene que ver con eso, sí es importante que se haga, pero tiene que ver con mucho más, con toda la experiencia global, con el transporte dentro del sitio donde se haga esta experiencia de turismo accesible. Y bueno, si son espacios naturales, otra historia, sobre todo dependiendo del tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, yo les quería como hacer preguntas y hacer pequeñas reflexiones. No llegaremos a grandes definiciones ni a lo mejor a grandes estrategias. Es decir, que yo no soy especialista en turismo accesible, pero sí soy una persona con discapacidad a la que le gusta mucho viajar y que lo hace mucho sin compañía. Y bueno, pues que eso implica pues que a veces te encuentres con muchas sorpresas o que tengas que descubrir o elaborar rápidamente, muchas veces en el momento, una estrategia para salir bien librada de la experiencia, ¿no? Y pues por eso les quiero contar un poco. A ver, primera pregunta para quienes nos escuchan, vayamos despertando, desperecémonos, tomemos café y pensemos, que por cierto el café colombiano qué rico es. Ahorita les platico también una experiencia que tuve muy padre, pero bueno, primero la pregunta, desperecémonos, pensemos, ¿qué harían para mostrarle Guadalajara? Ya no digo un espacio natural, sino Guadalajara, tu ciudad, para quienes son de aquí, o alguna ciudad grande, ¿no? Ciudad de México, Monterrey, Medellín, Bogotá, Madrid, Barcelona, Río de Janeiro, no sé, Nueva York, yo qué sé,
Toronto, una ciudad, con todas las características que tiene una ciudad grande. ¿Cómo harías para mostrarle una ciudad de estas a una persona con discapacidad visual? Primero empecemos por ahí, que creo que es en lo que más experiencia tengo, la verdad. O discapacidad motora también, o auditiva. Bueno, la pregunta se extiende a las 3 discapacidades, tanto a estas 2 discapacidades sensoriales como lo es la discapacidad visual o la auditiva, o a una persona con discapacidad motora. ¿Cómo harías ahí? Porque dirás, la persona con discapacidad auditiva y la persona con discapacidad motora pues pueden ver y entonces se podrán desplazar más fácilmente, pero ahí hay otras cuestiones. Por ejemplo, una persona sorda tendría una barrera de comunicación que en según qué ámbitos se volvería muy complicada y que en según qué sitios le impediría disfrutar del entorno de una manera de verdad autónoma y en igualdad de condiciones que otras personas, porque justo esa es la cuestión de hacer turismo accesible, que la experiencia turística sea una experiencia en la que la persona pueda disfrutar de todo cuanto hay, y no solo eso, sino hacerlo de manera autónoma y en igualdad de condiciones que lo haría cualquier otra persona que hace turismo. Ahí es donde se empieza a poner complicada la cosa. Entonces pensemos, Guadalajara o alguna otra ciudad. ¿Cómo harías? Por ejemplo, en la discapacidad motora. Pensemos en una persona de movilidad reducida, una persona usuaria de silla de ruedas. ¿Qué haríamos para llevarla a recorrer el centro de la ciudad? N ciudad. Yo estoy pensando en Guadalajara, aunque en realidad estoy pensando en muchas, pero sobre todo en esta ciudad en la que nací y en la que he crecido, ¿no? Pero tú que nos escuchas, si estás aquí, pues pensarás en esta ciudad, y si estás en otra ciudad de cualquier rincón del mundo, pues te invito a que pienses cómo harías para mostrarle esa ciudad a una persona con discapacidad física o discapacidad motora, que es usuaria de silla de ruedas, que en según qué espacios a lo mejor tendrá dificultades serias para desplazarse y entrar a según qué sitios. ¿Cómo harías allí para facilitarle las cosas? ¿Qué se tendría que hacer? Y en el caso de una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, cuando vas a hacer un recorrido de estos guiados por algún espacio cultural de estos patrimonio de la humanidad, no sé, pensando aquí en Guadalajara en el Instituto Cultural Cabañas, por ejemplo, y que vas haciendo el recorrido junto a otro grupo de gente y el instructor, el guía va hablando de lo que hay, de la historia de lo que hay, de lo que se va mirando, pero la persona tiene discapacidad auditiva y o podría leer los labios quizá o no, o tendría que recibir una instrucción en lengua de señas mexicana, por ejemplo. ¿Cómo harías allí para facilitar esas cosas? Y ahora, pensando en la discapacidad visual, viene otra serie de limitantes. Pensando, por ejemplo, en un espacio de estos, Patrimonio Cultural de la Humanidad, como lo es el Cabañas, el Instituto Cultural Cabañas, que está tan lleno de murales maravillosos, que me tocó de niña la oportunidad de verlos cuando podía ver, y pues después me ha tocado una serie de explicaciones muy interesantes ahora que no veo, pero que no cualquiera pues ha tenido esa suerte. Pensemos, ¿qué se podría hacer? Vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir hablando de algunos detalles respecto al turismo accesible. Regresamos. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Bueno, pues que se note que andamos acá, muy desmañanados. Bueno, pues seguimos aquí en tu programa Todas las Voces haciendo esas reflexiones. Y les digo porque, y también hacer como esa puntualización entre el turismo que se hace en ciudad y el que se hace en espacios naturales, que ahí ya tiene otras implicaciones que ya les digo, en próximos programas seguramente haremos reflexiones al respecto y tendremos especialistas en el tema, por supuesto. Pero
Hay que ir pensando porque esto es una cuestión que creo que entre más personas estén implicadas para mejorar esas experiencias para las personas con discapacidad, pues la experiencia será mucho mejor, de verdad. Entonces, bueno, la cuestión acá, aquí me estoy encontrando un artículo en internet que da la definición de turismo accesible, justamente se los voy a compartir tal cual. Bueno, el turismo accesible o turismo para todos es también conocido como esta otra forma, no se limita a la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de la comunicación, sino que tiene por finalidad lograr que los entornos, productos y servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona con o sin discapacidad. Ahí está lo que les comentaba hace un momentito. Solo existe cuando la accesibilidad se ha incorporado a toda la cadena de valor del turismo. No se trata únicamente de tener un hotel accesible o una atracción turística accesible. Se tiene que tomar en cuenta la experiencia, el viaje en su conjunto, una serie de detalles aquí que menciona. Es lo que les comentaba también, ¿no? Que no solo era como un espacio o una rampa, también tiene que haber pues la experiencia del viaje en su conjunto, de aquí planificación, información turística, transportes públicos o privados, el alojamiento, actividades turísticas y de ocio, restaurantes, etcétera. No es tan sencillo, ¿no? Parece que, pues hacemos cualquier cosa. No, creo que una ciudad que pueda ofrecer una experiencia de turismo para todos tendría que tener las condiciones adecuadas en todos los sentidos, desde el transporte, los restaurantes, los recorridos, los espacios públicos, la atención que se le da a las personas, porque, nos ha tocado en alguna ocasión que, a lo mejor el lugar sí tiene las rampas, la reglamentación en los baños, a lo mejor si es un restaurante tiene la carta en sistema braille, pero el personal tiene una atención muy deficiente, con un trato muy poco adecuado, ¿no? Y no es que requiramos de un trato especial, ¿no? Sino es cierta sensibilidad, cierta actitud, ciertas cuestiones que sí se tienen que tener, ¿no? Sobre todo, quizá trabajar un poco sobre esos prejuicios que las personas solemos tener ante la discapacidad, para que cuando nos presentemos atendiendo al público, si éste tiene esta condición, podamos hacerlo pues libres de prejuicios y que no hagamos una cosa que pueda incomodar a nuestros usuarios, ¿no? A nuestros clientes. Entonces, pues ahí hay que tomar nota. ¿Cuántos restaurantes de tu ciudad, los que estamos aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, pensemos en este sitio, en este espacio, y quienes están en otros lugares piensen en su lugar donde viven? ¿Cuántos restaurantes tienen, por ejemplo, las condiciones para que una persona con discapacidad motora, con movilidad reducida, puede ingresar a los espacios? ¿Cuántos restaurantes son realmente accesibles en ese sentido, ¿no? Que están libres de barreras físicas? Ahora, ¿cuántos restaurantes pueden atender a una persona con discapacidad auditiva que no sabe leer los labios? Porque tenemos esta ventaja. Muchas de las personas con discapacidad auditiva pueden leer los labios mirando de frente a su interlocutor, pero hay quienes solo saben hablar lengua de señas mexicana. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hacen entender con el camarero o con el personal del restaurante? ¿Qué se les ocurre que podría ser una herramienta para que podría ser fluida esa atención? ¿Cómo hace una persona ciega para entrar a un restaurante si el menú no está ni en una aplicación para quienes tienen estos teléfonos inteligentes, ni tampoco hay una carta en sistema braille que tenga los precios actualizados, o que tenga los precios, o que tenga por lo menos la lista de productos que la persona puede ver? Porque si no, lo que te pasa en el caso de la discapacidad visual, y muchas personas, si me escucha alguien con discapacidad visual, seguramente recordará que estas cosas de que a veces son lugares que tienen un menú bastante amplio, que hay un margen grandísimo para escoger lo que vas a comer, lo que vas a consumir, pero como el mesero lo que va a hacer es leerte la carta, te lee 2, 3, pues mira, más o menos qué se te antoja. Y tú, pues no sé, recomiéndame, o qué hay, mejor cuéntame qué hay para ver si después de que me cuentes de tu menú me puedo inspirar. Pues mira, te dicen 2, 3 productos y resulta que había muchísimos más.
que nos pasó alguna vez en una chocolatería aquí en Guadalajara, que luego la verdad es que la atención me encanta ahora, pero que al principio, esa vez la persona que la primera vez que estuvimos allí, la persona que nos atendió era como, bueno, pues nos dijo 2 o 3 bebidas y en realidad en la carta pues había como 20 bebidas hechas de chocolate que eran deliciosas además todas y que luego daban ganas de ir cada tanto a probar una distinta, ¿no? Y que en realidad eso le favorecería al lugar, porque somos, las personas con discapacidad somos clientes también, somos un mercado que no está tan explorado ni tan explotado y que la verdad es que sería muy buen mercado. No se han dado cuenta. No sé por qué mucha gente piensa en discapacidad y lo que piensa es en una carga, en que tiene que hacer adecuaciones que le van a costar dinero, en que a lo mejor, ay, qué problema, porque vamos a tener que hacer otra cosa, Y en realidad más que un problema es hacer ciertas adecuaciones, hacer ciertos ajustes que te van a permitir llegar a un mercado que es muy interesante, que puede ser también un buen mercado y que no estamos siendo atendidos, ¿no? Como personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues imagínense si tuviera, o sea, porque digo, nos pasa, ¿no? Yo sigo pensando en la discapacidad visual, que es en lo que yo tengo más experiencia, sabrán, que, pues claro, o sea, si tú recibes una buena atención en un lugar, a veces regresas y a veces, bueno, se cuenta, hay un mito ahí urbano, que no sé tú qué piensas, tú que nos escuchas, que a veces, más allá de que los productos que se adquieran en ese sitio sean buenísimos, que sí también, a veces vuelves incluso por la maravilla de servicio, ¿no? Porque te atendieron muy bien, porque te hicieron conversación, porque hicieron un plus ahí, te explicaron, te describieron el platillo, porque no sé, a veces vuelves por eso, ¿no? Cualquier comensal en general, aunque no tenga discapacidad, siempre cuando tienes una buena atención, es mucho más seguro, más probable que regreses al lugar. A lo mejor no te habrá parecido buenísimo, pero con la atención dices, ay, qué padre, ¿dónde estaba esta señora que era tan amable y tan platicadora y tan atenta y tal? O las personas con discapacidad visual lo dicen, hay que volver quizá a tal lugar porque ya tienen la carta en braille, ¿no? Quizá. Cierto es que no vamos a morir de pena ni de hambre si no hay una carta en braille. A ver, vamos a hacer como 2 precisiones. Una, las cosas son así como son, ¿no? A lo mejor todavía no hay todo lo que se podría idealmente pensar en que debería haber, pero la gente sigue viviendo. Nosotros tenemos que salir a la calle todos los días, aunque el transporte sea o no sea accesible, aunque las calles sean fáciles de transitar o no, uno tiene que vivir y vivir con lo que hay. Y vivimos con lo que hay, pero también es importante señalar esas cosas que podrían mejorar y que pensemos todos juntos en cómo podrían mejorarse justamente. Entonces, por eso se hacen estos programas, por eso hago estas reflexiones, por eso quizá cuando una persona con discapacidad va a algún restaurante hace alguna observación, porque siempre está mejor que las experiencias se puedan vivir de una manera más adecuada, ¿no? Y más en igualdad de condiciones independientemente de tu situación, de tu condición de vida, ¿no? Entonces ahí, pues, ¿cómo les digo? Entonces, mientras a lo mejor la mayoría de los lugares para comer en la ciudad no tienen cartas en braille, sin embargo las personas ciegas o con discapacidad visual no dejamos de acudir a los lugares que nos gustan o a los que se nos antojan. Y a lo mejor habrá personas ciegas que no se atreverán porque no saben qué tal van a ser tratadas. Todavía puede suceder. O por ejemplo esta cosa del perro guía, sobre todo en lugares para comer o para beber, problemón. O para el transporte, ya se recordarán cuando tuvimos aquí a Manuel Valdés de Sinaloa, que tuvo un problema justo con un sitio de taxis aquí en Guadalajara, porque no quisieron dejar subir al perrito, que porque le iba a ensuciar el auto. Incluso aunque la señora donde habían comido, que era un restaurante italiano muy lindo ahí por Pedro Moreno, y la señora muy atenta, la dueña del lugar, salió con un mantel para ponerlo en el piso del auto, en el asiento de adelante, en el piso del asiento de adelante, para que pudiera subir al perro y el señor taxista no se ofendiera. Y ni aún así el señor quiso subir al chico con discapacidad visual y a su perro guía. ¿Cuántas veces no te dicen, bueno, sí, tú sí puedes pasar a este restaurante, a este bar, a este café, pero tu mascota se queda afuera? Señor, es que no es mascota, es mi perro guía. No, pero es que los animales no pueden entrar. Pero es que es mi perro guía, no puedo dejarlo fuera, es mi herramienta para desplazarme. No, entonces no entras. ¿Cuántos casos han habido con este tipo de discriminación en esos espacios y en otros? Pero creo que es mucho más habitual en espacios donde se manejan alimentos. Se puede entender
el prejuicio, la idea equivocada, pero lo que no se puede entender es que después de una explicación puntual y precisa de por qué el perro guía no es una mascota, sino es un perro de asistencia, una herramienta para la persona con discapacidad visual, lo que no se puede entender es que después de que se haga esa explicación, la gente a veces insista en esa cerrazón de decir, no, es que perros no, como quieras, pero perros no. Me tocó un barecito en Puebla hace un par de años que fue muy, bueno, en redes sociales estuvo muy compartido ese caso, y que no dejaron entrar al perro, y después tuvo una sanción y tuvo ahí, lo reconvinieron en Conapred y tal, pero la gente se afanó, o sea, el señor del bar se puso muy cerrado de no, y el perro no pasa, y yo qué sé, fue como muy complicado. Así que reflexiono. Se vale no saber, pero no se vale después de la explicación cerrarse, no se vale. Regresamos después de esta pausa a seguir hablando de turismo y personas con discapacidad. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. Ya regresamos, seguimos aquí en tu programa Todas las Voces. Estoy haciendo algunas reflexiones respecto a un turismo que sí sea para todos y que de verdad pueda ser disfrutado también por las personas con discapacidad. Cuando iniciamos el programa te proponía como estas reflexiones. ¿Cómo harías que tu ciudad pudiera ser disfrutada por una persona con discapacidad? Y te decía, podría ser motora o auditiva o visual, y que cada uno de esos casos pues habría cosas que modificar para que pudiera realmente ser una experiencia disfrutable, ¿no? Estaba leyendo un articulito muy interesante y en él decía una cosa que también me gustaría destacar aquí en estas reflexiones el día de hoy, que es que decía algo así como que un servicio de calidad era el que realmente podía estar al alcance de todos y no de unos cuantos, o que por ejemplo, fuera un servicio en el que muchas personas se quedaran fuera, ¿no? Por su condición de vida. No lo planteaba así, pero era una reflexión que iba como en ese sentido. Un servicio no puede ser considerado de calidad si no es un servicio que pueda ser disfrutado por todos en igualdad de condiciones. Partiendo de allí, pues pensemos en nuestros restaurantes, en nuestros espacios públicos y turismos, en las secretarías de turismo de cada estado de la República, y qué hace en favor de las personas con discapacidad. Está bien, por un lado, que se empiecen a generar actividades, que se empiecen a adecuar espacios para eliminar barreras físicas. Está bien lo de la carta o menú en braille en los restaurantes. Están bien muchas cosas que, aunque sucedan y parezcan sucesos aislados, está bien que pasen, que se hagan, que empiece a cambiar la cosa, aunque sea que empiece a modificarse todo, aunque sea por una pequeña cosita. No importa, está bien. No es que no esté bien, está perfecto. Pero pensemos en que sumemos pequeñas cosas, pequeños cambios en los diferentes ámbitos, en este caso relacionados con la experiencia de turismo, que sí sea accesible, precisamente para que de verdad lo sea, ¿no? Por esto que decía hace un rato cuando les compartí la definición, o sea, que decía algo así como que no tenía que ver nada más con hacer un espacio accesible ya, o hacer una adecuación pequeña, decir que por eso todo ya es turismo para todos, no. Tiene que pensarse en un montón de cosas. Quizá para llegar a ese ideal pues nos va a llevar mucho tiempo, dinero, esfuerzo, acuerdos y conocimientos, pero hay que empezar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay con nuestros espacios públicos? Nuestros espacios donde hacemos los recorridos, donde conocemos estos edificios, patrimonio cultural de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Los museos, los monumentos, no sé, algunos edificios en particular. Es que pienso en lugares de aquí de Guadalajara, pienso en el Cabañas, en el Teatro Degollado,
pues en algunos otros edificios, en los museos, ¿no? En el Museo de Paleontología, en el Museo de la Ciudad, en el Museo Rarulanguiano, en el de las Artes, en el MAS de ahí de Zapopan. Pienso en muchos espacios de aquí de la zona metropolitana o en otros espacios de otras ciudades, ¿no? El Teatro Juárez en Guanajuato, el Museo de las Momias también en esa misma ciudad, la Alhóndiga de Granaditas, sigo hablando de Guanajuato, o pensar, por ejemplo, la Basílica en Morelia, que es preciosa, pero yo como me di cuenta que es preciosa y cómo me di cuenta de su historia, porque tuve la fortuna en esa ocasión de ir con un amigo que era normovisual. Pero si hubiera ido yo sola, pues quizá me hubiera ido y me hubiera quedado con las ganas de saber qué y cómo y cuándo se había edificado esa catedral, por ejemplo, ¿no? Que es preciosa, de cantera, ahí en Morelia. O por ejemplo en Janitzio, ¿no? O en Pátzcuaro, ¿no? Janitzio, esta isla maravillosa de Morelia, de Michoacán, perdón, no de Morelia, de Michoacán. Andamos dormidos. Esta isla preciosa que tiene además una enorme estatua de Morelos, y que en tiempo de Día de Muertos se hacen unas celebraciones muy interesantes allí, muy coloridas, pero como yo, persona con discapacidad visual, me he dado cuenta de todas estas cosas. Pues también ese lugar tuve oportunidad de visitarlo con un amigo normovisual, pero en muchos otros viajes no voy con nadie, y a lo mejor contrato uno de estos tours y voy en el grupo, pero no es un tour que contemple algunas cosas. No sé, quizá las personas que realizan estos tours, estos guías turísticos, ya tienen su speech bien entrenado, y qué tal que les llega una persona con discapacidad visual que además del speech, que qué padre, pues les gustaría tener un poquito de idea de cómo es el espacio, ¿no? Que se lo describan también. Que eso en los museos europeos, por ejemplo, se soluciona con las audioguías, que es una maravilla, y aquí podría implementarse también ese sistema y quizá no sería tan complicado, según la cantidad de ingenio que le impriman a esa cuestión. Porque, por ejemplo, vimos lo que hicieron unos alumnos del ITESO hace también un par de años, que está en la excapilla del Instituto Cultural Cabañas, justamente. Hay una audioguía, hay una audiodescripción que se hizo precisamente para los murales que están en la excapilla de ese recinto, y está muy bien hecha. Y no tuvieron que invertir muchísimo dinero, lo hacen con unos MP3 que tienen para tocar diferentes pistas, realizaron el guión audiodescriptivo, lo grabaron, lo introdujeron en estos MP3 y está allí. Entonces, si llega un usuario con discapacidad visual, se le da este aparato, sus audífonos, conoce la descripción y a lo mejor luego ya se puede sumar al recorrido normal con el speech normal, que no tiene por qué implicar una descripción, pero que también no estaría de más, no pasaría nada, poquito, ¿no? Okay. Entonces, bueno, en los museos europeos yo me tocó de repente en el Museo de Pérgamo en Alemania o en el del Prado en Madrid, las audioguías que tienen infinidad de botoncitos y que cada pues obra que estás contemplando, pues presionas un botón y te explica de cuándo, de cómo, de qué más que hay, tal. Y entonces tú sales como con la idea mucho más clara de qué lugar estás visitando, y quizá pues complicas menos a quien a lo mejor tiene un tiempo determinado para dar su speech como guía, ¿no? Digo, a mí la parte es que luego entro en un conflicto con estas cosas. A ver, tú que nos escuchas, ¿qué piensas? Porque yo luego entro en conflicto porque por un lado me parece como muy útil la ayuda tecnológica para este tipo de cuestiones, ¿no? Esto de las audioguías, pues agarras este aparatito que es como un pequeño teléfono con un montón de botoncitos, presione uno si quieres saber sobre la Mona Lisa. Te paras frente a la Mona Lisa, presionas uno, te pones los audífonos y te cuenta bla, 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 bla. Ta, muy bien. Me parece bien. Pero por otro lado, yo sí creo que mi ser, que le encanta el contacto humano, se pelea con este otro que también sabe de lo útil que es la tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho estos recorridos con un guía, una persona de carne y hueso que te va contando, que le puedes preguntar, que puedes charlar como de viva voz, cercanamente, y que, no sé, te da como... hace que, por ejemplo, cada recorrido sea distinto, aunque el speech parezca ser el mismo, ¿no? Que me ha tocado ir en diferentes momentos, por ejemplo, a Guanajuato, y disfrutar de estos recorridos turísticos, y si es diferente guía o es diferente momento, pues ya te tocó diferente chascarrillo, a lo mejor una historia más, a lo mejor alguien del público preguntó una cosa que en el recorrido que había sido anteriormente no preguntaron, y ya te tocó conocer otra cosita, y eso hace que sea como que tenga ese movimiento que te da el hecho de que sea
hecho por humanos y no por máquinas la cosa, ¿no? Entonces yo luego entro en conflicto. Por un lado, sé que ayuda y qué bueno, y muchas veces lo he propuesto y lo he planteado, ¿no? Como una mejora que nos puede dar la posibilidad de vivir las experiencias en igualdad de condiciones que el resto de la población, pero por otro lado también a veces extraño mucho el contacto humano, ¿no? O sea, entonces quizá yo propondría, como para conciliar esas dos partes mías, que sí hubiera como estas audioguías, que sí hubiera todo el apoyo tecnológico que se puede utilizar en pro de esto, pero que también luego estuviera la otra parte, ¿no? El guía que es una persona que te va contando, que te cuenta, que te acompaña, que qué maravilla. Pero luego pienso, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva que no saben hablar en español, que no te pueden leer los labios, que solo saben lengua de señas mexicana, ¿qué podrían hacer en ese caso? Bueno, si van a contemplar las imágenes, si saben leer, escribir y todo, porque puede que no, también puede que no. Pues a lo mejor si leen las cédulas que están pegadas a un lado de la obra que se está contemplando, pues se pueden enterar un poco. Pero a veces la cédula no tiene información suficiente, de allí que haya guías turísticos o guías de recorrido que te vayan explicando un poco más de lo que hay en la cédula, que luego me acordé, a ver si les alcanzo a contar antes de irnos a la pausa, porque ya, ¿qué hora es? Bueno, sí, tenemos 3 minutos, les puedo contar en 3 minutos. Que luego nos pasó una vez que fuimos al Museo de los Cristos, creo que fue en Guanajuato, yo iba acompañada por un amigo que sí ve, pero fue una pena porque el guía que estaba asignado para que nos mostrara ese museo, lo único que hacía era leer las cédulas, lo cual mi amigo lo podía hacer, ¿no? El que sí veía. Si lo estaba haciendo para mí, no tenía que tomarse la molestia porque sabía perfectamente que yo iba acompañada y para el caso de la lectura de las cédulas lo podía hacer mi amigo para mí. Él ya podría habernos explicado un poco más otras cosas que no estaban en las cédulas, como se hace habitualmente en el resto de los recorridos, ¿no? Porque también, por otro lado, me había tocado otras experiencias, también ahí mismo Guanajuato, con otros guías en otros espacios que, guau, ¿no? Por ejemplo, el año pasado me tocó ir al Museo de las Momias, otra vez yo creo que he ido como unas 5 veces. También debo decir que ese espacio no me gusta, pero he ido acompañando personas que quieren conocerlo y voy. Y me gustó mucho la interacción que tuvo ese guía en particular. Muy motivador, se te generaba mucha curiosidad, te tomaba en cuenta, te provocaba a que preguntaras, te incitaba a que preguntaras, te contaba anécdotas curiosas que no estaban, por supuesto, en las cedulitas que estaban a un lado de las momias, que son muy feas, la verdad. Es un espacio que a mí no me gusta, pero es un espacio que a mucha gente le resulta atractivo y que yo, la verdad, celebro. Los guías que tienen ahorita en el Museo Panteón de las Momias allá en Guanajuato me parecen muy buenos, muy, muy buenos, en ese sentido, que te dan muchísimo más, dan siempre un poco más. Pero, esa vez del Museo de Cristos, de verdad que no sabía si lo iba a golpear yo o lo iba a golpear mi amigo casi. No, es un decir, hablo en sentido figurado, pero sí nos molesta mucho esto, que digo yo, pues para esas gracias de leer nada más las cedulitas, pues tampoco. Bueno, tenemos una pausa, regresamos, porque ya nos queda un bloquecito más para seguir hablando de turismo accesible aquí en Todas las Voces. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Bueno, vamos a ver si resistimos aquí. La cosa está... Me voy a torcer. Bueno, les digo porque estoy aquí... Acaban de fumigar por acá y estoy así un poco respirando hondo. Sí, señor. Si me empiezan a escuchar la voz extraña como la niña del exorcista, es por eso. Nada, seguimos hablando de turismo accesible, un poco reflexionando y pensando, bueno, ya hablé un poco de espacios públicos y de esto de los guías y de este conflicto que luego en el que yo entro de tecnología o persona o las dos cosas, o lo que el lugar te dé, ¿no? Los recursos, pero bien hecho, ¿no? Yo creo que tomando en cuenta ciertos aspectos, si en algún futuro se pueden hacer estas pequeñas audioguías para los espacios, siempre será muy útil y se agradecerá de verdad para personas que tenemos discapacidad visual.
o a veces hasta para cualquier usuario, es muy práctico, porque en realidad las audioguías, por ejemplo, en los museos europeos, se las dan a cualquier usuario. Claro, quienes tenemos discapacidad visual las agradecemos mucho más aún, ¿no? Y también debo decir que no en todos los museos europeos, porque por ejemplo me tocó, o no así como de manera simple, llana, sencilla, llegar como de la nada, ¿no? Porque me tocó, ay, perdón, me tocó que por ejemplo en el Museo del Chocolate en Barcelona, llegamos ese día porque no puedo llegar de improviso, o sea, tristemente, no como cualquier usuario que va paseando, pasa por un lugar y dice, el Museo del Chocolate, voy a entrar. No, en nuestro caso llegamos, éramos 3 personas con discapacidad visual y resulta que pues no había un guía que nos pudiera dar el recorrido, entonces que podíamos entrar. Eso fue en Barcelona, para que luego no nos hagamos la idea de que en Europa todo es perfecto en materia de accesibilidad o de trato hacia la discapacidad. A veces todavía están como en estas cosas de que tienen que ser bajo pedido, bajo cita, que bueno, está bien, pero podría ser mejor, ¿no? Porque todavía te deja así como ahí un poco, no te deja en igualdad de condiciones que los demás. Las personas que no tienen discapacidad pueden decidir en el momento, pero nosotros todavía no, ¿no? O por ejemplo, también esta cosa de la asistencia en los trenes allá en España, ¿no? Hay una cosa que me hace mucha gracia y creo que a alguien más le pasó, me estaba contando hace poco, creo que en Holanda o en alguna ciudad de estas, en algún país de estos en Europa, que esto de que te dicen que si requieres asistencia para ir a abordar algún tren, esto en España, voy a hablar de lo que yo sé nada más, mejor me enfoco ahí, que bueno, que tenías que hacer con un tiempo de anticipación, ¿no? No me acuerdo con cuánto tiempo de anticipación tenías que avisar que tenías discapacidad visual y que cuando fueras a tomar tu viaje en tren requerías asistencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tenías planeado o sí lo tenías planeado, pero hubo un cambio de planes y tienes que tomar un tren de emergencia rápido o espontáneamente? Porque también, ¿por qué no? Podemos ser de estos viajeros espontáneos que en la mañana se me ocurre que estaría bueno ir a Girona y estoy en Barcelona, entonces digo, pues voy al tren. Y entonces alguien me dice, oye, pero es que no pediste la asistencia, no se te puede dar porque eso se pide con tanto tiempo de anticipación. Digo, a mí no me pasó, o sea, me pasó que me dijeron que se tenía que pedir con antelación, pero no me negaron el servicio, también lo voy a aclarar. He conocido otros casos en los que sí se ponen un poco más rudos, pero a mí, en lo personal, nunca me negaron el servicio de la asistencia. Me pusieron una cara un poco fea, pero no me lo negaron. Pues ya estaba ahí, ¿no? Pues ya. O por ejemplo, nos tocó también alguna vez caminando por el metro, que estábamos preguntando, porque pues había estaciones que obviamente no conocíamos. Yo conozco un poco Barcelona, pero no todo Barcelona, y no me sé todas absolutamente las líneas del metro, que sí conozco bastante. Pero entonces estábamos preguntando y el guardia de ahí de la estación de metro donde preguntamos nos dice un poco molesto y sorprendido que cómo era posible que si no éramos de allí y éramos personas ciegas nos atreviéramos a usar el metro de esa manera. Entonces yo, de la manera más amable, atenta y modosita que pude, le digo, bueno, ¿y qué me sugieres que haga? O sea, ¿qué tendría que hacer si no es esto? O sea, ¿por qué no? ¿Tú lo harías? Y él me dice, no, pues yo sí. ¿Y por qué yo no? Le decía yo, ¿no? Más un poco, ni siquiera fue reclamo, en ese tiempo andaba tan en son de paz que solo lo quería cuestionar para que reflexionara junto conmigo y me dijera cómo se podría hacer. Después ya la verdad es que después de una charla ahí en lo que nos orientaba, como que se relajó y ya después nos dijo que pues qué felicidades, que qué bueno que nos atrevíamos a viajar solos y todo. Pero primero fue así como el ladrido feroz, ¿no? Así de, y es que ustedes cómo se atreven, qué responsabilidad tener discapacidad visual y venir a un lugar que no conocen. ¿Cómo por qué? ¿Qué tiene de malo ir a un lugar que no conozcamos y explorarlo como lo haría cualquier otra persona? Claro, si se mejoran los servicios, si hay más adecuaciones, pues por supuesto que seremos más felices y tendremos un acceso más pleno, más autónomo, que si no están esas adecuaciones, ¿no? O por ejemplo me tocó ahora en Medellín, allá en Colombia, que el metro de Medellín es maravilloso, muy cómodo, un transporte muy eficaz el que tiene esa ciudad, una ciudad que ha pensado en su transporte con base en las necesidades de la ciudad y no imitando otros contextos. Por ejemplo, tienen pues una ciudad que está como hecha entre montañas, ¿no? Y entonces tiene, por ejemplo, un medio de transporte que se llama Metrocable, que es un teleférico, pero es el transporte público, porque hay comunas o barrios que están entre montañas y que un transporte en autobús quizá no llegaría tan fácilmente. Entonces es una ciudad que el transporte a mí me encantó, pero bueno, ahora pensando en materia de accesibilidad,
Ay, Dios. Pues ahí ya la cosa es distinta. Ahí la cuestión es que me daba mucha risa porque el sistema de metro tiene esta megafonía, este audio que te dice, próxima estación, Madera, o fulana de tal, ¿no? Igual que la hay en Barcelona, igual que en el tren ligero aquí de Guadalajara, creo que también en algunos vagones, que igual que en el metro de la Ciudad de México, en algunas líneas y en algunos trenes nada más. Esto que te va avisando cuál es la estación que sigue. Entonces, para una persona con discapacidad visual, eso es el paraíso, ¿no? Y bueno, me tocó que algunos de los viajes que hicimos en el metro de Medellín tenían apagada la megafonía y tuvimos que reportárselo al guardia porque pues si era necesario. Yo que no conozco el metro de Medellín, aunque yo ya me había transcrito mis guías, que es una manera, hay quien me dice que un poco anticuada porque lo puedes ver por internet, pero pues no vas a ir con el celular ahí. Bueno, a mí no me gusta tanto esa idea. Entonces pues yo me hago mis guías en braille de los metros a las ciudades a las que voy y ya pues voy más tranquila, pero a veces olvido la guía o no la alcancé a hacer y me atengo a que tienen megafonía y a veces le bajaban la megafonía. Que me pasaba también en Barcelona, por ejemplo, en los autobuses, que allá si el metro tiene ese parlante, los autobuses generalmente también lo tienen y tienen paradas muy específicas, pero ¿qué pasaba? Que a veces o lo llevaban a muy bajo volumen o lo llevaban apagado, entonces pues tenías que recurrir a lo que hacemos en países como México, que también me encanta, pero que tiene su grado de complejidad, que es preguntarle a las personas y pedirle al chofer que te avise cuando llegues, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí las personas con discapacidad visual, con el transporte público, en los autobuses? Subir y decirle al chofer, señor, voy a Plaza del Sol, por ejemplo, ¿me puede avisar cuando lleguemos a Plaza del Sol? El chofer te dice que sí, pero puede no acordarse porque, claro, va como sometido a su estrés, concentrado en el tráfico, en el camino, en cobrar, dar cambio, quizá también trae mil cosas en la cabeza. Puede que a veces a los choferes se les olvide. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pedirle al chofer que te avise, pero también pedirle a algunas cuantas personas de los pasajeros por si acaso al chofer se le olvida. Pero luego a veces es un poco, a mí me gusta mucho porque eso me permite como estar en contacto con las personas y no ensimismarme con el celular, y aparte que en ciertos lugares es peligroso ir con el celular afuera. Pero por otro lado es incómodo porque a veces se ve uno muy latoso. Oiga, ¿ya llegaríamos? Y así ya la gente voltea y te dice como, ay, todavía te falta. Y luego después, cuando ya llegas, se les olvida y te pasas, ¿no? Entonces no tienes que bajarte, ir a buscar dónde pasa el autobús de regreso. Si ibas con el tiempo justo, ya se te hizo tarde. Luego otra vez toca con la novedad. Por ejemplo, me tocó una vez que a un chofer le pedí que me avisara para bajarme, iba para la escuela, tenía un horario específico para entrar a la clase. El hombre se pasó un montón, yo no conocía la ruta, se pasó muchísimos kilómetros y cuando le pregunto y me dice, ay, perdón, ya me pasé, pero si quieres te dejo de regreso. ¿Qué supone la gente a veces que las personas con discapacidad no tenemos también horarios de entrada? Si él me dejaba de regreso, no me iba a perder solo el tiempo que invirtió en pasarme de donde iba, sino todavía esperar a que se diera toda la vuelta y regresara a donde yo tenía que llegar, o sea, quién sabe cuántas horas, ¿no? Entonces, bueno, cosas de transporte que se tienen que pensar, ¿de qué manera sería fácil? Y bueno, la discapacidad visual por lo menos puede subir un escalón de un transporte público sin problema, o depende pues como de tu nivel de movilidad, ¿no? Pero una persona con discapacidad motora, ¿qué? Si no hay un transporte adecuado, ¿qué? ¿Se lo pierde? ¿Gasta en taxi? ¿Tiene que invertir como lo doble en sus viajes? ¿O qué? ¿Qué se tiene que hacer? Complicado, ¿no? Muchas cosas a reflexionar. Cosa como, para ir ya cerrando tema porque nos queda bien poquito tiempo y mi garganta cada vez está más cerrada también. Bueno, ¿qué? Intérpretes de lengua de señas en los espacios turísticos estarían interesantes, ¿no? Personas que, los que son ya guías turísticos pudieran también hacer, si ven una persona ciega entre los que van a hacer el recorrido, agregar un poquito de descripción, ¿no? De los espacios, quizá. Eso como así a bote pronto, rápido. Luego se pueden hacer cosas más sofisticadas que requieren también cierto presupuesto, pero eso es rápido y se puede hacer. Con las personas con discapacidad motora, ahí es otra historia porque muchas de las barreras son físicas y ahí pues hay que hacer adecuaciones. Que luego me tocó, por ejemplo, en un café ahí en Puebla. Saludos a Jorge Lanzagorta, por cierto, que tiene un café padrísimo. Chico con discapacidad visual, de cine para imaginar, jugador de fútbol para ciegos, que tiene un café padrísimo, y lo que hizo en el escenario fue adecuar una rampa que se quita y se pone si se requiere. Ah, ¿verdad? Bueno, pues ya nos tenemos que ir, yo creo.
Entonces, estas son mis reflexiones. Luego hay grupos también, asociaciones, ¿no? Que ya hacen recorridos para personas con discapacidad y bueno, eso, punto 6, etcétera. Pero ya les platicaré porque ahora se nos acaba el tiempo. Gracias a Juan Ruiz que nos estuvo ayudando con los controles. Soy Valeria Guzmán. Nos escuchamos próximo sábado aquí en Todas las Voces, 8 de la mañana, poquito después del noticiario de las 8. Hasta la próxima.